Soy Margarita de la Asociación Lenguaje Jaén. Nosotros llevamos aquí en Jaén a lo largo de 15 años trabajando lo que son los trastornos del lenguaje. Dentro de los trastornos del lenguaje nos suelen venir muchísimas familias con niños con edades comprendidas entre 0 años hasta edades ya en edad escolar, en el instituto y algunos ya hasta que se van al bachillerato. Los trastornos del lenguaje son muy variados, pueden ser desde un simple retraso del lenguaje que se produce pues porque el niño adquiere el lenguaje más tardíamente, aunque no lleva adquirido o añadido otro tipo de problemas o problemas ya más graves como puede ser una afasia, una disfasia, un trastorno específico del lenguaje, donde ya se complica la cosa porque ya tenemos niños que no solamente no adquieren el lenguaje, sino que tienen problemas en la comprensión del mismo. Un trastorno del lenguaje se basa básicamente en los problemas que tenemos en expresión y comprensión de la lengua oral o de la lengua escrita. Puede ser tanto expresivo como comprensivo, que sean los trastornos de tipo mixto, o pueden ser simplemente de tipo semántico, que sería de la comprensión, porque no entendemos el significado de las palabras, o de la expresión, que es cuando no podemos estructurar bien lo que son las palabras, incluso las frases. Los niños con este tipo de problemas, de lenguaje oral, pues suelen tener problemas a la hora de estructurar el lenguaje, incluso los nexos de unión, se comen los nexos de unión, los artículos, no son capaces de unir una frase con otra, las conjugaciones verbales las hacen mal y todo eso pues es un hándicap a la hora de lo que es la actividad académica. En los casos de los niños disfásicos o niños con trastorno específico del lenguaje, no solamente falla la expresión, sino que fallan ambas cosas, la expresión y la comprensión. Por tanto, necesitan un acompañamiento en lo que es la comprensión a lo largo de toda la actividad académica, porque hay que resumirles las cosas, hay que dejárselas lo más claritas posible, hay que ponerles apoyos visuales para que ellos puedan seguir su nivel académico. Luego hay otros trastornos que son, pues, por ejemplo, de tipo afásico, que suelen ser ya pues por un ictus, por un traumatismo, incluso afasias congénitas de niños que han tenido algún problema durante el desarrollo embrionario, que eso también suelen tener buena evolución cuanto más pequeñitos sean, porque el cerebro es muy plástico. Entonces determinadas áreas del cerebro que pueden estar dañadas se pueden suplir por otras y la evolución puede ser buena. Otros tipos, pues ya llegamos al tema de las dislesias, que es otro tipo de trastorno que va acompañado de los niños con trastornos específicos del lenguaje, porque volvemos a que es un trastorno en que tenemos que trabajar la comprensión del lenguaje escrito y volvemos a tener temas de comprensión, problemas a la hora de escribir o por ejemplo los trastornos semánticos pragmáticos, que son trastornos también de mucho problema en la comprensión del lenguaje, en la comprensión de la estructura, en la comprensión de textos, que están creando problemas muy serios en lo que es a nivel escolar. El tema del bilingüismo, los niños que tienen problemas con los trastornos del lenguaje, con la comprensión, si tengo problemas en comprender en castellano y ahora tengo que hacer el examen en inglés o en francés, y no digamos los colegios que tienen el inglés y luego tengo el otro idioma segundo idioma francés y el castellano, y ahora ya tengo que escribir los números en inglés, pero espérate que lo estoy mezclando con el francés y esto cómo se escribía en castellano. Y al final yo creo que los conceptos, en vez de tener conceptos claros, hay mucho cacao y muchos problemas conceptuales por mezclar los idiomas. El primer problema de relación social que tienen los niños con trastornos del lenguaje es que como no hablan y no le entienden lo que
les dicen, pues en un primer momento los niños, aunque sean pequeñitos, aunque estén en infantil, cuando ya empiezan a tener 4 o 5 añitos que empiezan a hablar mejor, ya dicen, uy, este no habla bien, y se ríen de él, o lo dejan de lado, o no saben cómo se pueden relacionar con él. ¿Esto qué da en el niño? Pues llega un momento en que el niño da una apatía, el niño dice, pues ya no me junto con este, que se ríe de mí, y termina jugando solo en el patio. Cuando esto ocurre, el niño termina jugando solo en el patio, solemos tener la llamada a lo mejor del tutor a la mamá diciendo, tu niño se aísla, y tu niño a lo mejor tiene un problema de tipo de trastorno de tipo autista. ¿Qué pasa? Que muchas veces no son problemas de trastornos de tipo autista, sino que son problemas que estamos provocando de relaciones sociales por el aislamiento, porque el niño no llega a sus iguales, no puede relacionarse con ellos, se encuentra con burlas, le dicen, mira ese habla en inglés, sobre todo por desconocimiento. Los niños son como son, los niños no saben que eso le puede hacer daño al otro menor, son niños, son pequeños. Pero claro, luego tiene que estar el adulto para poderle decir, mira, no pasa nada con Pepito, hay que tener más paciencia con él, si tarda más en decirte las cosas vamos a esperarlo, que él se comunique, vamos a ayudarle a hablar. Luego, conforme el niño va evolucionando en el colegio, pues suele pasar que el niño empieza a hablar, pero llega un momento en que el niño, después de comenzar a hablar, tiene que aprender a leer. Muchos niños con trastornos específicos del lenguaje luego pueden desarrollar dislexia, que es otro tema añadido. Suelen tener también problemas, claro, si yo no comprendo bien el lenguaje oral, tampoco comprendo bien el lenguaje escrito. Y tengo problemas de comprensión y tengo problemas en el cole. Como si nosotros estuviéramos aprendiendo, por ejemplo, inglés. Nosotros cuando estamos aprendiendo inglés, nosotros hemos pasado el B1, el B2, el C1 y tenemos todos los títulos de inglés. Pero ahora nos sueltan en Londres y tienes que enfrentarte a la situación real. Y lo primero que le dices a la persona que te está hablando inglés nativo, no corra, más despacio porque si no, no lo entiendo. Pues eso es lo que les pasa a nuestros niños, que hay que hablarles más despacio para que ellos entiendan el idioma, hay que partirle las frases para que no se les olvide. No es que no se entere, es que hay que hablarle más despacio para que el niño entienda lo que se le está diciendo. Pues hay que empezar con lo que es la intervención del día a día, con la intervención del lenguaje, con la intervención de la lectura, con la intervención de la escritura, la estructuración de frases, el apoyo en el colegio mediante medios visuales. El problema que tienen es que lo que es la comprensión por la vía auditiva les llega peor que por la vía visual, por lo que ellos deberían de intentar estudiar con muchísimos más apoyos visuales, que eso se resuelve con pantallas visuales como que hay ahora en muchísimos colegios, con tabletas, con medios técnicos, con ordenadores, que estamos en el mundo de la tecnología y sin embargo nos vemos inmersos en que el niño sigue teniendo que hacer el examen con el lápiz, con la letra pequeña, entendiendo lo que pone ahí, en vez de dotarle de unos mecanismos que a ellos le ayudarían muchísimo en su vida escolar, en su vida académica y podrían obtener muchísimas mejores resultados académicos, muchísimas mejores notas de lo que están obteniendo. Estos niños suelen funcionar muy bien con los ordenadores porque se les ponen las pantallas y no tienen que analizar tanto lo que le piden ni escribir, sino simplemente reconocer la opción que ellos consideran que es la adecuada. Entonces a estos niños les va muy bien lo que son los exámenes de reconocimiento. Cuando un padre llega a nuestra consulta, lo primero que hacemos es intentar tranquilizarlo, porque los padres vienen muy alterados, con muchos miedos, con muchas complicaciones, pues lo han visto, tienen a los niños, lo han comparado con el hermano, con el primo, con el tío, le han dicho en el cole, en la guardería, que algo no va bien y siempre se ponen en lo peor. Entonces lo primero que hay que hacer es tranquilizar al padre y lo primero que tenemos que ver es cómo está ese niño, qué le pasa a ese niño y qué edad tiene el niño. Cuanto más pequeños son los niños, mejor va a ser la evolución del niño cuando llegue. Entonces no es lo mismo un niño de
de 2 añitos que no habla o que no emite sonidos, que también depende de si el niño comprende o no el lenguaje, porque los niños que aunque no hablen comprenden el lenguaje tienen una evolución mucho más favorable que los niños que hablan o que dicen, balbucean, pero no se enteran de nada de lo que le está diciendo, porque el lenguaje primero, lo que antes se adquiere es la comprensión del lenguaje. Y una vez que adquirimos la comprensión, si yo comprendo, entiendo el lenguaje, he adquirido vocabulario, lo entiendo, ahora lo tengo que trasladar, lo tengo que sacar fuera y lo tengo que desarrollar. Y entonces cuando yo empiezo a desarrollarlo, me va a costar más porque es una actividad también motora y tengo que elaborar. Pero si ya vengo, que lo entiendo todo, el diagnóstico va a ser mucho más favorable que un niño que no comprende absolutamente nada. Por tanto, se empieza a trabajar la comprensión a través de estímulos visuales, asociando las palabras con juguetes, asociando las palabras con dibujos, con cuentos, para que el niño, con los objetos cotidianos, sea del niño su bibi, su vaso de agua, su osito, con lo que el niño necesite, y tiene que empezar a hacer peticiones, a necesitar hacer peticiones de lo que el niño necesita. Entonces, cuanto antes llega un niño, el diagnóstico en principio vamos a decir que es más favorable, sobre todo la intervención, va a tener una mejor evolución que un niño que sale ya o que llega de manera tardía. Un proceso de integración, entonces yo veo más como un proceso de saber qué mecanismos hay que darle a cada uno de los niños, tanto a nivel social como a nivel escolar, como a nivel familiar, y lo que hay que hacer es integrarlo, que el niño pueda, es que muchos de estos niños, si los cogemos desde el primer momento, trabajamos con ellos, pueden llegar a ser personas muy útiles para la sociedad, personas que se integran, personas que pueden llegar a sacarse sus estudios, su trabajo, ser autónoma, pero hay que darle esos mecanismos. Un dibujo muy característico que pone que viene un profesor, ¿no? Y entonces tiene un elefante, un pez, un mono, y dice el profesor: para que todos seamos iguales y no haya ninguna discriminación en el examen es subirse al árbol. Eso es lo que pasa con nuestros niños. ¿Quién se sube al árbol? Se subirá al árbol el mono, pero si el examen fuera nadar, el que ganaría sería el pez, ¿no? Pues entonces a cada uno hay que darle las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse, para que puedan transmitir lo que ellos saben, a través de sus capacidades. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, que está en el ánimo de todos, tanto de los profesionales como de los maestros, de los profesores, que hacen una labor increíble todos los días, porque muchas veces es que no es que el profesor no quiera o no sepa, muchas veces es que no puede, por el tiempo, por las programaciones, por la cantidad de alumnos. Entonces yo creo que es un tema que no se va a solucionar de hoy para mañana, que más que quisiera, pero que sí se debería de retomar. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Hola, me llamo María del Mar, trabajo en atención temprana y estoy trabajando en la Asociación del Lenguaje Jaén, y os voy a explicar así por encima un poquito cómo es la atención temprana. Pues en la atención temprana trabajamos con niños de 0 a 6 años que tienen trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo. Nosotros damos apoyo a las familias en la etapa de duelo y deciros que todo lo que corresponde a la atención temprana es totalmente gratuita. Se trabajan con varios trastornos, ¿vale? Trastornos del lenguaje, trastornos de comunicación, de expresión, de relación, incluso de trastornos de comportamiento y de autorregulación. ¿Cómo puedes acceder a un CAI, ¿no? Un centro de atención temprana? Pues normalmente cuando en las visitas de las mamás que van con los niños al pediatra suele ser el que nota las primeras señales de alerta.
durante estas visitas, y empiezan a decirle a las familias, pues mira, creemos que tu niño aquí, esta etapa tenía que estar más adelantado y va atrasado, su evolución no es buena. Otras veces que son las propias familias o las propias mamás que tienen niños que han tenido familia anteriormente, y ellas saben que como que lo comparan con el hermano y como que no va bien, ¿no? Entonces notan que hay algo y ya van al pediatra y se lo comunican. Incluso otras veces pasa desapercibido también para las madres, y son en las propias guarderías o en los propios centros educativos, en el propio colegio, los que los maestros ya ven que el niño tiene algún tipo de trastorno. Entonces, cuando se observa todo este tipo de señales de alerta, ¿qué hacemos? Pues lo principal sería ir al pediatra. Le decimos qué es lo que tiene, el pediatra nos valora y ya nos deriva al UAI, ¿no? Que es un centro, una unidad de atención temprana infantil. Está compuesto por un pediatra y por un psicólogo, ¿no? Entonces la familia le dan una cita, la familia se presenta aquí con el niño y le hace una serie de preguntas. Al niño le pasan una serie de test y se observa a ver, con esos resultados, a ver cuál es el posible trastorno que tiene el niño. Se da como un primer diagnóstico. Con este tipo de diagnóstico ya el UAI decide si el niño está apto o no para ir a un centro CAI. Pues llega al centro de atención temprana y allí la primera entrevista que se va a dar con la familia, con el niño, va a ser por parte del psicólogo. El psicólogo va a volver a hacerle una serie de preguntas a los padres, le va a pasar una serie de test al niño y se va a ver si el diagnóstico que ha dado el UAI para nosotros, si estamos de acuerdo con ese diagnóstico, o probablemente tenga ese diagnóstico o otros más, porque hay niños que no solo tienen un tipo de trastorno, sino que pueden tener varios, o incluso se puede pensar de que con el paso del tiempo y con el paso de la terapia, el primer trastorno que se le había dado, el primer diagnóstico que habíamos pensado que tenía el niño, haya sido equívoco. Los centros CAI tienen 2 reuniones anuales con los EOE, ¿no? Con los orientadores educativos. En esta hablamos de cada niño, que ya suelen estar en atención temprana, suelen estar en el CAI, y mantenemos reuniones con ellos y hablamos de cada niño, ¿no? Y vemos cómo va, cómo no va, cómo ha llegado al CAI, cómo ha ido evolucionando, qué tipo de objetivos tiene, cuáles ha conseguido y cuáles no. Entonces llegamos a un consenso, ¿no? Y decimos, bueno, pues vamos a trabajar durante este tiempo, hasta la siguiente reunión que tengamos, vamos a trabajar con ellos X cosas, ¿no? Estos objetivos sí, esto no, por aquí, por acá. Se va a hablar con la familia, porque la familia vemos que esto no se lo toma muy en serio, esto no lo hace bien, o incluso hay familias que trabajan fenomenal y mira cómo el niño mejora porque... Bueno, se intenta hacer como unos ítems, unos puntos que son los que se van a trabajar con el niño. También nos solemos relacionar con ellos a través del correo electrónico, la agenda del niño, en la que la maestra todos los días que está en el cole nos apunta: pues hoy he trabajado esto y, por ejemplo, María del Mar intenta reforzarle esta parte de aquí porque mira... La atención temprana va de 0 a 6 años, pero si el niño tiene un buen pronóstico y a los 3 añitos ya no necesita estar en el CAI, pues se le da su informe de alta, decimos cómo ha llegado el niño, cómo ha ido evolucionado y cómo se va. Y se le da su alta y ya está. ¿Qué hacemos con los niños que no tienen un pronóstico tan bueno? Pues ¿qué es lo que pasa? Que llega a la etapa de los 6 años y claro, y el niño ya se va porque la atención temprana acaba. Entonces, desde nuestra asociación lo que hacemos es que intentamos buscarle a esos niños las becas de educación. Esas becas de educación es un dinero que la administración, la Junta, da a esos padres, ¿no?, para los niños que tienen necesidades educativas especiales, según si necesita la parte de logopedia o la parte de psicología o ambas. Siempre en clase hay algún niño que es un poquito más espabilado, entonces lo utilizamos como modelado. Pues coge a Pepito y venga, cógele de la mano, vamos a escondernos los dos, venga, voy a enseñarte cómo es el juego. Intentamos siempre que haya un modelo. Incluso muchas veces la tutora, al tener tantos niños en la clase, como que el niño que tiene dificultad, si la tutora lo coge y se pone, todos los demás compañeros, todos los demás alumnos van a querer trabajar con ese niño, porque mi seño en esa época es súper importante.
para los niños, ¿no? Entonces todo lo que hace Miseño es maravilloso. Miseño es la más guapa, Miseño es la mejor. Entonces a ese niño, si tú le das el apoyo de que la profesora lo coja, le explique, esté pendiente de él, le explica a los demás niños qué es lo que le pasa, a lo mejor habla algo y no lo han entendido bien los compañeros, ¿no? Si la maestra tiene un poco de soltura y dice, pues ha querido deciros esto, él necesita esto, él te está preguntando tal cosa. Entonces es un apoyo y los demás niños sí, yo creo que va a ser totalmente integrado en el aula. Es posible la integración del niño en el aula siempre y cuando sea un niño que tenga una patología no demasiado severa. Si estamos hablando de un niño con un autismo que se autolesiona, grita, chilla, pega, muerde, no va a dejar a lo mejor al resto de compañeros que sigan su evolución. Y no es nada más que eso, no es porque no deja a los demás compañeros, es que él mismo, la maestra con 25 alumnos, porque el rato está en 25, no puede estar solo y exclusivamente pendiente de ese niño. En un momento que te despistes, el niño puede lesionarse, puede hacerse daño. Un niño con dislexia totalmente, claro que puede estar totalmente integrado en el aula, porque sería un trastorno simple, o sea, sería un trastorno que no es severo, es un trastorno que tiene muy buen pronóstico. Además son niños totalmente inteligentes, que pueden seguir su currículum, que pueden coger sus objetivos como cualquier niño de su edad, solo que necesita otro tipo de recursos. Pues que tenga paciencia con su amiguito, que intente comprenderle y que si no se entera de lo que está diciéndole, que se lo vuelva a preguntar. Mira, ¿qué te pasa? Mira, ¿por qué no entiendes esto? Mira, te lo explico. No sé. Intentaría hacerle ver que ese niño es como él, que no tiene ningún tipo de problemática, que solo le cuesta un poco más el hacer un examen, el que a lo mejor él tiene un examen especial, o él tiene, a la hora de hablar se atranca o se pone nervioso, pero que él comprende perfectamente todo lo que le estamos diciendo y que incluso que él sufre cuando los demás se ríen de él o cuando los demás ven que no se enteran, que él tenga paciencia y que intenta ayudarle en todo lo que pueda. Mi nombre es Francisco y soy padre de un niño diagnosticado con TEL. Mi hijo tiene actualmente sobre unos 4 años y medio y bueno, la experiencia que quería contaros era, bueno, el diagnóstico cuando se lo hicieron, los miedos y las dudas que te crean como padre, bueno, al igual que a mi mujer y al resto de toda mi familia, y esos sentimientos de miedo que tienes pues cuando te dicen que tu niño tiene un problema, un diagnóstico que de primeras incluso a lo mejor no lo tiene muy claro, porque cuando tuvo su valoración al principio pensaban que era un autismo severo. Lo que pasa es que luego, bueno, ya gracias, por suerte, con la colaboración de familiares, de amigos y sobre todo de los profesionales y los especialistas, pues bueno, vas teniendo un diagnóstico un poquito más claro y llegaron a la conclusión de que tenía un trastorno específico del lenguaje. Y bueno, por suerte está recibiendo su tratamiento a través de, bueno, apoyo y refuerzo en su centro educativo actualmente, también a través de su atención temprana, y luego también tiene su refuerzo sobre todo especialmente de logopedia en un centro específico para ello. Y bueno, lo que quería transmitir sobre todo eso es la implicación de los profesionales y que no tengamos ese miedo un poco los padres cuando a lo mejor a nuestros hijos pues les diagnostican un problema, un trastorno, en este caso el desarrollo, en el caso de mi hijo trastorno específico del lenguaje, que no tengamos miedo, que no supone el fin del mundo y que hay que tratar de normalizar toda la situación lo mejor posible para el bien de nuestros hijos y la implicación en este caso sobre todo del contexto escolar, para que no haya esos miedos y ese posible fracaso escolar. Para nosotros creo que es igual, ¿no? Que en un principio cuando te dicen pues un niño tiene un trastorno específico del lenguaje, un posible Asperger, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
pero desde mi experiencia yo creo que lo mejor es no tomarlo como a la tremenda, ¿no? Y verlo como algo tan normal, pues como un niño que pueda tener cualquier otra peculiaridad, ¿no? Como el que es rubio o moreno, o tiene los ojos azules, la piel clara o la piel oscura. Solo necesita pues ayuda. Entonces se le puede dar, pues claro, tenemos un montón de cosas que poder hacer por ellos, ¿no? Desde la familia, en el colegio, también con los especialistas, en el momento que se detecta qué es lo que le pasa al niño. Lo que sí, pues bueno, más que nada, pues por mi experiencia desde el colegio, sobre todo, que escuchen a los padres, ¿no? Que no digan, bueno, esta es la madre nerviosa que viene aquí a darnos la lata con que ayudemos al niño y hagamos lo posible porque saque su asignatura y no se puede, porque claro, nosotros tenemos muchos niños, no podemos dedicar tanto tiempo a que tiene la necesidad. Entonces yo creo que es muy importante que desde el cole pues se les ayude ahí superándose también, ¿no? Y con los compañeros, hacerle ver a los compañeros que es uno más de la clase, que el hecho de que no pueda pues entender tan rápido las cosas como los demás, o tenga la capacidad de correr como el más rápido de la clase, porque suelen ser personas también que les cuesta más, tienen la movilidad como más mermada, ¿no? A la hora de ser el más rápido o el que mejor baja y sube las escaleras tirando del carrito. Pues eso no es algo que no le haga ser bueno o malo amigo, ¿no? O no vaya a poder jugar contigo en un recreo y no lo dejen aparte, como ahí está el niño raro del que yo no puedo ser amigo porque no, o porque en mi casa me han contado que no puedo relacionarme con un niño así, porque los padres también desde la casa creo que deben fomentar el que los traten como a uno más de la clase, pues como el que por desgracia no puede andar o no puede ver. También necesita pues tener su apoyo de los compañeros, que creo que eso les ayuda muchísimo. No haciéndole el vacío, sobre todo, ¿no? Porque cuando son tan pequeñitos y le hacen el vacío, ellos tienen una sensación de tristeza muy grande y cuando llegan a casa pues te hacen saber que se sienten raros, que los niños no quieren juntarse con ellos, que qué es lo que les pasa, ¿no? Entonces yo creo que un niño que de chiquitín se están relacionando, si lo integran en el mismo grupo, juegan con él, intentan hacerle comprender de qué se tratan los juegos, porque cuando son tan pequeñitos a lo mejor no entienden de qué se trata, pues jugar al esconder o al pillar y están corriendo dando vueltas sin más. Pues que los compañeros les digan, no, mira, esto tú tienes que hacer, esta es tu función aquí en este juego y esta es la nuestra, ¿no? Poco a poco eso se va fomentando y al final son uno más del grupo. Igual cuando van creciendo, llega la etapa del instituto, ¿no? En mi caso mi hijo pues ya tiene 13 años y ya está en el instituto. Y yo tenía miedo porque mucha gente me decía de que iba a tener muchas dificultades a la hora de las relaciones, ¿no? Con los demás. Y ha sido al contrario, porque sus compañeros han crecido juntos con él desde infantil, están juntos hasta ahora. Entonces ellos saben cómo es Andrés, que es mi hijo, saben cuál es su dificultad y saben qué cosas entiende y qué cosas no, en qué cosas es bueno y destaca, pues en matemáticas por ejemplo, y en qué cosas no. Cuando salen juntos, ellos saben que Andrés no es capaz de entender un chiste, una broma o cosas así. Entonces ellos mismos, que ya son sabedores de esto, le dicen, no, Andrés, lo que intentamos hacer es esta broma, que quiere decir esta cosa, y por eso nos estamos riendo. Entonces Andrés es capaz de comprender eso y al final es uno más. Entonces es muy importante, yo creo que desde las familias además se le haga saber a los restos de los niños que deben apoyar también a sus compañeros que tienen dificultades, sea un trastorno específico del lenguaje, sea un autismo o sea que simplemente está en una silla de ruedas y no puede correr como los demás. Yo en mi caso lo veo a mi hijo, ¿no? Cuando viene y me cuenta alguna historia o algún problema, mira, hemos estado en el parque, hay unos niños que se están riendo de mí, o que no, pues yo le hago ver que en la vida se va a encontrar gente buena o gente mala, gente de muchas maneras, y no es porque él tenga un problema a la hora de entender,
sino porque hay gente de muchas maneras, no porque él sea así, y le hago verlo desde la parte más natural de la vida, de que cada uno somos como somos, y que eso no tiene por qué repercutirle a él, porque él no tiene culpa de nada ni ha hecho nada malo, sino simplemente es así. Y creo que es la mejor forma de que ellos lo lleven bien, porque tampoco quiero que se deprima y piense soy un raro, tengo que quedarme en casa y no voy a ser capaz nunca de hacer lo que hacen los demás. Ellos pueden hacer lo que hace cualquiera, solo necesitan pues hacerlo más lento o hacerlo apoyándose en dibujos, como es el caso de mi hijo muchas veces cuando estudiamos, o con cualquier apoyo que les resulte útil. En el cole también, a la hora de hacer los exámenes, pues que sí tengan en cuenta de que ellos necesitan esa ayuda y ese apoyo y sean capaces de dárselo y tener las ganas de dárselo. Yo creo que eso es principal, ¿no? Las ganas de trabajar con personas y darles lo que necesitan. Entonces, si mi hijo necesita que usted le haga un examen simple, donde él pueda entender que le está usted preguntando, pues que se le dé, ¿no? O necesita que usted me dedique 5 minutos más para que yo pueda terminar el examen tranquilamente y entender lo que me está preguntando, pues también lo tenga. Y no nos limitemos a decir, no, es que sale a clases de apoyo. Yo puedo salir a clases de apoyo, pero si llega la hora de mi evaluación y usted me pone un examen como el resto de mis compañeros que no tienen ningún tipo de dificultad, yo no lo voy a poder hacer. Entonces no es que yo sea incapaz o que mi madre esté loca y venga aquí a quejarse cada mes, es que lo necesito, ¿no? Es como una persona, yo soy diabético, necesito insulina, pues yo tengo un trastorno específico del lenguaje, necesito un apoyo visual y necesito tiempo. Entonces creo que es muy importante que se les dé, porque ellos además entienden las cosas literalmente. Y yo pues le comentaba antes a su pedagogo que bueno, pues mi hijo en el caso, pues en un examen de historia le piden que dibuje la pirámide, una pirámide egipcia, y sea capaz de poner ahí pues cuáles eran los distintos estados, los niveles sociales que tenían en esa época, empezando desde el más bajo al más alto. Entonces mi hijo, que entiende eso literalmente, lo que hace es dibujar una pirámide con rejas, dibuja los esclavos dentro de las rejas, dibuja a los agricultores sembrando lechuga y dibuja, porque no es capaz de explicarlo, entonces lo hace literal. Y entonces lo que sí me sorprende es que el profesor diga, ¿esto qué es? Entonces, ¿cómo puedes preguntar esto qué es? Si sabes lo que le pasa realmente, ¿por qué no le has preguntado eso de otra forma? Porque él ha entendido que tiene que dibujar. Claro, entonces eso es muy, muy importante a la hora de ir sacando sus exámenes adelante como cualquier otra persona. Me llamo Lola y mi hijo tiene 6 años. Cuando estaban en la guardería, la monitora fue la que nos dio la voz de alarma y nos dijo que tenía algo. Ella no sabía porque no estaba especializada, pero ella notaba que era diferente al resto del grupo. Entonces nosotros fuimos a nuestra pediatra. Nuestra pediatra pues dijo la frase que creo que muchos padres con niños con trastornos del neurodesarrollo han escuchado: ya hablará. Pero no, que no habló. Y entonces nosotros, viendo la respuesta de la pediatra, pues nos fuimos ya a pedir intervención de forma privada a nuestra costa. Empezó a ser intervenido el niño con psicología y empezó el colegio en 3 años. Él llevaba pañal, él no había sido capaz de pedir que tenía ganas de hacer caca y de hacer pipí, y tanto su padre como yo trabajamos y tenía que venir alguien de la familia a cambiarlo porque no nos habían puesto el monitor, porque nos decían que no habíamos avisado de que el niño tenía necesidades especiales en la preinscripción. Sí que lo dijimos en la matrícula, pero parece ser que ya era tarde y tenían que ir a cambiarlo. Y luego además lo que veíamos es que el niño estaba aislado, solo en el final de la clase, jugando con los coches, pero no de una manera normal. Sus juegos eran con un coche con la rueda hacia arriba y dándole con la mano para que rodara, alineando los juguetes. Entonces, claro, el niño, para ellos,
tiraba hacia la vertiente del trastorno autista, más que otra cosa, también un poco por desconocimiento. Y tampoco le ponían mayores apoyos. La PT, que era la profesora terapéutica, la que estaba en clase con él, pues le ayudaba a hacer cosas básicas como beber con pajita, ponerse la chaqueta, quitársela. El tema de asamblea y eso sí que lo tenía muy asociado de la guardería, él era capaz de quedarse sentado. Entonces tampoco le veía yo mucho avance al niño. Y luego una cosa que fue lo que para mí ya me terminó de convencer de que ese no era su colegio, era que él pasaba todos los recreos corriendo solo alrededor del edificio del colegio. Y no había ni una maestra, ni un alumno que se acercara a Luis Manuel y le dijera: Luis Manuel, ven que vamos a jugar. Nadie. Mi hijo se tiraba todos los recreos corriendo y corriendo y corriendo. Y cuando llegó marzo, solicité plaza en otro colegio y vamos, la mejor opción que tuvimos mi marido y yo, porque el niño ha avanzado una barbaridad. Mi hijo no puede estar solo porque sus maestros no lo permiten. Siempre hay niños que están vigilando que no haya ningún niño solo. Si no saben jugar, les enseñan cómo tienen que jugar. Nosotros estamos con el centro súper contentos porque mi hijo se le nota, aparte de que claro, el niño ya va cumpliendo años, va avanzando tanto en aprendizaje como en madurez, pero también la intervención es fundamental. El hecho de que él tenga unos buenos terapeutas que desde el primer momento hayan sabido intervenirlo y luego sus maestros también estén implicados en 4 años. Yo veía que sí, que la maestra ponía muchísima ímpetu, muchísima intención de ayudarle, pero no tenía las herramientas. Entonces yo sabía que aquí en la provincia de Jaén tenemos el equipo provincial especializado en TEL, que precisamente ese año llegó la experta, Ana Belén Martínez Lieto se llama. Y yo solicité a la orientadora del colegio que por favor que pidiera su intervención y que fuera al colegio para darle las pautas de cómo tienen que hacer las adaptaciones metodológicas, porque un niño con TEL no tiene por qué hacerle una adaptación significativa, porque ellos no tienen un problema en la cognición, ellos tienen problemas en el aprendizaje, pero unos problemas que se pueden solventar con unas adaptaciones metodológicas, que es la forma de darle las clases, en la forma de plantearle cómo tienen que visualizar la materia, en los exámenes, como decía mi compañera, darle más tiempo, hacerle las preguntas más cortas, más simples, y ella es la profesional que puede ir al colegio a petición de la orientadora y les puede dar las pautas al maestro para que el niño se integre en el aula ordinaria y tenga todas las herramientas para poder tener una educación eficaz. Es muy simple y mi hijo, desde que vino esta profesional al colegio, ha avanzado muchísimo. Estamos muy contentos con el colegio y con mi hijo. Yo a los colegios que obvian el tema del acoso, pues les recomiendo que busquen herramientas, que no digan que es una cosa que tienen que solucionarle a los niños. Eso es una cosa de niños, no. Los mayores tienen que intervenir, tienen que poner medios para que ese acoso no se produzca, pero no en una forma de coacción o de represión, no. Lo que tienen que darle herramientas para que esos niños no hagan ese acoso. Si tú, desde la formación a los maestros y desde la formación a los niños mismos, porque tú les puedes explicar lo que un niño TEL significa, la afectación que tiene un niño TEL, y se normaliza, y entonces ya deja de ser el niño raro, el niño que no comprende, el niño que es la diana de sus burlas, porque ellos ya lo normalizan, ya lo comprenden, ya entienden qué es lo que le pasa a ese niño. Muchas veces el acoso se produce porque no saben, otras veces se produce porque el propio maestro no sabe cómo tratar al niño. Entonces, un niño que tiene un problema de comprensión, porque en el caso de los TEL puede ser o por la comprensión o por la expresión o un mixto. Una maestra que intenta explicarle a un niño a la de 10 que no lo ha entendido, puede ser, no sé, desde mi humilde opinión, puede ser
que la forma en la que se lo está explicando a lo mejor no es la más acertada y el niño se lo puede presentar otra vez 20 veces que el niño no lo va a entender. Y hay que explicarle las cosas de otra manera porque su cerebro funciona de otra manera diferente. Más que frustración, lo he comentado antes, sobre todo miedo e incertidumbre a saber lo que puede pasar. Porque es lo que hemos estado hablando antes, pueden aparecer sobre todo prejuicios por parte de, en este caso, los profesores o los adultos, o por parte de los propios niños. Estamos hablando, en el caso de mi hijo, de una edad muy pequeñita, entonces por eso es muy importante la intervención de los maestros, de los especialistas, ¿vale? Para tratar no solamente con el propio niño afectado, sino también con el resto de compañeros que le rodean. Entonces, ya digo, frustración no, pero sí miedo a saber lo que puede pasar, a que tenga miedo que en el contexto escolar no sepan responder ante las posibles necesidades educativas que necesita en este caso tu hijo. Tú estás con tu hijo, estás preparando las clases, estás preparándole exámenes. Yo pues en mi caso no soy especialista, ¿no? Yo veo que hace sus pedagogos con él, aprendo más o menos y es lo que yo hago en mi casa. Estamos ahí, venga, tienes que hacerlo, vamos. También está trabajando también en el gabinete, ¿no? También ponen todo el interés, venga, vamos a sacar, vamos a hacer este examen, vamos a hacértelo entender, muy bien. El crío está motivado. Pero claro, luego llega al colegio, le ponen el examen, es el mismo examen que el de tus compañeros, tú no lo vas a dar, no lo vas a entender, no lo vas a hacer bien y está suspenso. Que yo lo que necesito es que esté aprobando porque estamos sacando el producto aquí, el resultado se ve cuando tú estás haciendo un examen. En mi caso la frustración era porque mi hijo no quería ir al colegio. O sea, yo por las mañanas era un auténtico martirio dejarlo en el colegio. Yo ya optaba por dejarlo con alguien y que ese alguien lo llevara, porque como yo lo llevara era horrible, o yo o mi marido, cualquiera de los dos, porque eso es lo que me hacía saltar la alarma de que mi hijo no estaba a gusto en ese colegio. Y sin embargo ahora él va feliz, él va riendo, saltando, cantando y viene, hombre, ahora ya ha adquirido el lenguaje, viene, me cuenta lo que ha hecho, pero me lo cuenta desde la alegría. Luego sus maestros, chapó por ellos, porque la verdad es que hacen un trabajo encomiable. Sus compañeros están con él, vamos, totalmente integrados, y eso que este año es un grupo nuevo que no los conocía de nada y están que cuando dice una palabra nueva, señor, Luis Manuel ha dicho una palabra nueva, es como una fiesta. Cuando Luis Manuel dice una palabra nueva es una fiesta para el colegio, claro. O sea, y él se siente totalmente integrado, se siente bien, él es feliz, él va feliz al colegio, y yo creo que ningún niño con necesidades especiales puede ir de otra manera al colegio, y en parte pues eso tiene que ser tanto los padres que promuevan eso en su hijo, porque es fundamental, eso es fundamental. La educación en casa es fundamental, porque la predisposición que tiene un niño en el colegio cuando lleva una serie de valores arraigados en su casa, eso le hace comportarse en sociedad de otra manera completamente diferente. Que motive a un crío a hacer cosas y que bien lo estás haciendo y cada vez estás mejor, entonces eso a ellos les da mucha alegría. Además en los críos así, eso para ellos es algo mucho más grande que para cualquier niño que cuando aprende a leer y ve que lo están haciendo bien. Nosotros que estamos tan acostumbrados a ir a los psicólogos, el refuerzo positivo, claro. Eso es refuerzo positivo. Sí. Me aporta un ejemplo de superación grande, porque bueno, pues vas viéndolo crecer, ¿no? Vas viendo que se le van presentando obstáculos, porque claro, no entiende, no comprende y le cuesta mucho trabajo, viene llorando, no puedo, esto yo no voy a poder hacerlo solo nunca, pero te das cuenta de cómo él va aprendiendo, va usando sus coletillas, sus cosas en el lenguaje para hacerse entender como sea. Pues para tener amigos, ahora con esto de los móviles, los cacharritos, no sé qué, pues para llegar también hasta ellos, oye, ¿a qué estáis jugando? Yo también quiero, voy a jugar también con vosotros, voy a ser uno más, voy a estudiar, yo soy capaz de hacerlo, aunque no tenga mi apoyo, yo lo voy a sacar porque voy a hacerlo.
Y entonces lo ves cómo se va superando y va diciendo, bueno, pues algo estamos haciendo bien, ¿no? Lo está haciendo él el primero, que le está poniendo empeño, y todos los que estamos alrededor también. Yo, para mí, vamos, es mi héroe. Lo que sí me emociona es, aparte de los logros que va consiguiendo, que ya sabemos de antemano que le va a costar un poquito más de trabajo, ¿no?, que a otros niños. Quizás por eso, como padres, estamos más pendientes de esos logros que posiblemente un padre que no tenga diagnosticado a su hijo con algún tipo de necesidad especial. Entonces quizás nosotros nos emociona mucho más. En mi opinión, yo creo que un padre, a lo mejor llega un momento, a todos nos pasa, tenemos el típico día que nos levantamos, qué pocas ganas de coger a mi hijo, ahora llevarlo al cole, luego recogerlo, y luego tengo que llevarlo a tal sitio, a tal otra cosa. Pero nosotros quizás nos emociona sobre todo cuando vemos esa superación y posiblemente la valoremos mejor, pero eso no quita que cualquier padre tiene que valorar todos los logros que va consiguiendo su hijo y valorar también la implicación cuando la ves. Desgraciadamente hay también casos que a lo mejor no ves esa implicación de los profesionales y entonces cuando tienes que actuar, pero quizás lo detectas mucho mejor porque estás más pendiente que un padre que no tiene un hijo o una hija diagnosticado con una necesidad especial.